Buenos días. En primer lugar quiero agradecer por la organización de estas jornadas y por invitarme y darme la oportunidad de presentar los resultados del estudio que hemos realizado aquí en el Gregorio Marañón. Es un estudio que ya les adelantó el doctor Arango en el 2019, en la anterior jornada que se hizo antes del COVID, y es un estudio en el que estamos viendo la caracterización fenotípica y la relación con la genética en el síndrome de Jacobsen. Este es el índice que voy a seguir durante la presentación. Bueno, pues en primer lugar, como ya sabéis, el síndrome de Jacobsen... El síndrome de Jacobsen está por una deleción terminal en el cromosoma 11 y el 85% de los casos se ha visto que son de novo. La prevalencia estimada es de 1 de cada 100.000 nacimientos aproximadamente y se da más en mujeres que en hombres, con un ratio de 2 mujeres por cada hombre. La expresión clínica que hay es heterogénea, principalmente tienen problemas en el sistema cardíaco y en el sistema inmunitario, como les ha adelantado el doctor Grossfeld, y las características clínicas también son bastante heterogéneas en cuanto a gravedad y sintomatología, y se ha visto que la mayoría de las personas presentan rasgos dismórficos, retraso psicomotor y del crecimiento físico y discapacidad intelectual. Y luego también se está viendo más recientemente que hay casos de déficit de atención e hiperactividad, y se ha empezado a ver, como les ha adelantado el doctor Grossfeld, algunos casos con sintomatología del trastorno del espectro del autismo. Nuestro estudio tuvo como objetivo principal describir y analizar el perfil neurocognitivo de la muestra española de personas con síndrome de Jacobsen, y como objetivos específicos tuvimos describir el perfil cognitivo de la muestra, estimar su nivel de lenguaje expresivo y su nivel de lenguaje comprensivo y ver si estaban relacionados, describir la presencia de sintomatología autista y ver si se cumplen criterios para el diagnóstico de trastorno del espectro del autismo, describir la presencia de sintomatología psiquiátrica como problemas de conducta, TDAH o problemas emocionales, y describir el tamaño de la deleción y ver si había una relación entre este y el nivel cognitivo, la psicopatología y el nivel de lenguaje. Para ello participaron finalmente 29 participantes, que los obtuvimos de la Asociación 11Q España, y los instrumentos de evaluación que utilizamos fueron para medir la capacidad cognitiva, la escala de desarrollo Merrill-Palmer y las escalas de inteligencia Wechsler, la Wechsler no verbal, el WIS-5 y el WIS-4, dependiendo de la edad de los niños y del nivel de lenguaje. El lenguaje lo medimos con el test de vocabulario en imágenes Peabody 2 y también con las subescalas de lenguaje de la escala de conducta adaptativa Vineland 3. Para la sintomatología autista utilizamos la escala de observación para el diagnóstico de autismo A2-2 y la entrevista diagnóstica ADR. También utilizamos los cuestionarios escala de comportamiento estereotipado revisada RBSR, la escala de congruencia social SRS2, el perfil sensorial para niños y adolescentes de Winnie-Dan, el PS2. Bueno, los padres ya sabéis que había un montón de cuestionarios. Para ver la psicopatología y problemas de conducta infantiles utilizamos el inventario de conducta infantil CBCL, y para medir la funcionalidad utilizamos la escala de conducta adaptativa Vineland 3. Quería comentar que el estudio estaba previsto que se realizase a lo largo de un año aquí en Madrid, en el Hospital Gregorio Marañón, pero por causa de la pandemia de COVID-19, que comenzó a escasos meses de empezar nosotros las evaluaciones, pues determinamos que era mejor que la evaluadora, en este caso yo, se desplazase a las ciudades de donde eran las familias para extremar las medidas de seguridad y facilitar vuestra participación, y al final pues el tiempo de evaluaciones se alargó aproximadamente un año más de lo que teníamos previsto. Pasamos a los resultados.
como características principales de la muestra que hemos visto, la edad media ha sido de 12 años, con un rango que va de los 2 años a los 45. El 68% eran mujeres. El tamaño de la deleción medio fue de 9,8 megabases y el grado de minusvalía medio es de 57%. Un 51% de los participantes de nuestro estudio presentan algún tipo de trastorno psiquiátrico o del neurodesarrollo. En concreto, hay 6 personas que tienen un diagnóstico de TDAH, hay una persona que tiene un diagnóstico de TDAH y de trastorno obsesivo-compulsivo, hay una persona que tiene un diagnóstico de TDAH y de trastorno de conducta, hay una persona que tiene diagnóstico de TDAH y de trastorno negativista desafiante, hay una persona que tiene diagnóstico de TDAH, diagnóstico de trastorno de conducta y de depresión, hay 2 personas que tienen el diagnóstico de trastorno de conducta, hay una persona que tiene el diagnóstico de depresión, una persona tiene el diagnóstico de depresión y de disforia de género y hay una persona que tiene el diagnóstico de trastorno del espectro del autismo. Pasamos a los hitos evolutivos. Se puede ver que con porcentajes que van del 75% al 82%, la mayoría de los participantes presentaron un retraso en la adquisición del gateo, retraso en la adquisición de la marcha y retraso o alteración en la adquisición de la psicomotricidad fina o gruesa. La N, me pone N por si hay a lo mejor algunos padres que no lo sabéis, hace referencia al número de personas. Por otra parte, en cuanto a la edad en meses de algunos hitos evolutivos, hemos visto que en el comienzo del gateo, que suele darse en la población general cerca de los 6 meses, en nuestros participantes se dio de media a los 18 meses y de moda a los 12 meses. La moda es la edad más repetida, o sea, la edad a la que más niños empezaron a gatear. La edad de los primeros pasos sin apoyos, que suele ser en torno al año en la población general, de media en nuestra muestra se dio a los 25 meses y de moda a los 24 meses. La edad de las primeras palabras, que también suele darse en torno al año de edad, en nuestros participantes se dio a los 27 meses de media y a los 12 meses de moda. La edad de las primeras frases, que suele ser en torno a los 2 años de edad en la población general, en nuestra muestra se dio a los 44 meses de media y tuvo una moda de 30 meses. Y por último, la edad de sospecha de trastorno de desarrollo o de disarmonía evolutiva en nuestros participantes se dio de media a los 8 meses y de moda a los 0, es decir, al nacimiento. Hubo un mayor número de participantes que ya desde el nacimiento tuvieron una sospecha de que había un trastorno en el desarrollo. Vamos con la capacidad cognitiva. Quiero explicar a los padres que a lo mejor no entienden esta imagen en qué consiste. Esta imagen es lo que llamamos curva de distribución normal de la inteligencia. En el eje horizontal podéis ver las puntuaciones de nivel de inteligencia o nivel cognitivo. La inteligencia la medimos cuantificando la proximidad o la distancia o desviación respecto a un punto medio que en la población general es de 100. Esto quiere decir que la mayor parte de las personas en la población general tienen una inteligencia cercana a 100 puntos. Y lo normal es lo considerado normal en población general es tener una inteligencia entre 85 y 115 puntos. La desviación típica, que es cuánto nos desviamos respecto a la media, viene medida de 15 en 15. Se dice que la desviación típica es de 15 y entonces podemos ver que la mayor parte de la población, que es lo que llamamos inteligencia normal, es la parte que está coloreada en azul más oscuro, y a medida que nos alejamos hay menos personas que tengan un nivel de inteligencia con estas puntuaciones. Nosotros medimos el cociente intelectual
de 11 participantes utilizando las escalas Wechsler y utilizando los baremos que nos dan esta prueba, y así hallamos el cociente intelectual total medio, que fue de 50 puntos. Por otra parte, para los participantes que tenían menos de 6 años o bien que estimamos que tenían una edad mental menor de 6 años, aunque su edad cronológica fuera mayor, utilizamos la escala Merrill-Palmer y hallamos el índice de cociente de desarrollo a partir de la edad mental que nos da esta prueba, partido de la edad cronológica y multiplicado por 100, y el índice de cociente de desarrollo medio de la muestra, que se hizo con 12 participantes, fue de 46. Son cifras bastante parecidas. Y podemos ver que ambas puntuaciones, la media de ambas puntuaciones, están 3 desviaciones típicas por debajo de la población general. Estos datos que hemos obtenido pues, van en consonancia con los mostrados en otros estudios previos sobre síndrome de Jacobsen. Por otra parte, también aquí podemos ver cómo se distribuye el DSM-5, que es el manual de diagnóstico y de estadística de la Asociación, o sea, de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es como el más utilizado a nivel mundial. Distribuye los niveles de discapacidad y podemos ver que en nuestra muestra la mayoría de las personas tiene una discapacidad leve o una discapacidad moderada, que son 2 o 3 desviaciones típicas por debajo de la media, y este resultado también va en consonancia con el obtenido en una publicación del Dr. Bosfeld en el 2024. En cuanto al lenguaje, medimos por una parte el lenguaje expresivo a través de la observación directa, y el resultado fue que 3 personas no tenían lenguaje, 9 personas tenían un lenguaje de palabras sueltas, 5 personas tenían un lenguaje de frases simples y 12 personas tenían un lenguaje complejo. También medimos el lenguaje expresivo con un cuestionario para padres con la subescala de lenguaje de la Vineland 3. Y el lenguaje comprensivo lo medimos con una evaluación directa con los participantes, con el test de vocabulario en imágenes Peabody 2 a 22 de los participantes, y también con la misma subescala de la Vineland, que es un cuestionario que hicieron los padres. Este resultado parece que nos indica que el lenguaje comprensivo no es mayor que el lenguaje expresivo, tal como hemos podido pensar si comparamos las 2 subescalas de la Vineland 3, que es la misma medida. A ver. Falta una diapositiva. Bueno, falta una diapositiva, no sé por qué. En la otra diapositiva simplemente veíamos que hay una correlación positiva entre el nivel de lenguaje expresivo y el nivel de lenguaje comprensivo medido por la evaluadora, y también hay una correlación positiva muy fuerte entre el nivel de lenguaje expresivo y el nivel de lenguaje comprensivo medido por los padres, y esto quiere decir que a mayor nivel de lenguaje expresivo también hay un mayor nivel de lenguaje comprensivo y viceversa. Pasamos ahora a hablar de la sintomatología autista. Utilizamos el A22, que es una prueba que se considera gold estándar en la evaluación del autismo, y es una prueba que consiste en una observación estructurada de conductas sociales en un contexto natural a través del juego y del lenguaje. Este test nos da 2 puntuaciones, 2 puntos de corte en función del nivel de gravedad de la sintomatología, que es espectro autista cuando la sintomatología no es tan grave, y autismo cuando la sintomatología es más grave. Pudimos ver que en los participantes un 45% superaban el punto de corte para trastorno del espectro del autismo.
Y este resultado pues, también concuerda con otro estudio que he publicado que vio que en 17 participantes un 47% de ellos cumplía también criterios para trastorno de espectro del autismo con esta misma prueba, con el A2-2. También utilizamos el ADR, que es otra prueba considerada gold standard para el diagnóstico de autismo, y es una entrevista estructurada que se realiza a los padres sobre sintomatología autista de sus hijos. Esta prueba tiene 4 criterios y cumplir un criterio quiere decir que se pasa una puntuación, que es un punto de corte, a partir de la cual se considera que hay una alteración en esa medida. Para dar un diagnóstico del trastorno del autismo en esta prueba hay que cumplir los 4 criterios. Y vimos que de los participantes de nuestro estudio solo hay 4 personas de 27 que cumplían los 4 criterios. Y bueno, llama la atención que el 89% de los participantes cumplían el criterio de alteraciones del desarrollo evidentes antes de los 3 años o a los 3 años, y esto concuerda con lo que hemos visto en hitos evolutivos, que hemos visto que la edad media de sospecha de un trastorno en el desarrollo fue de 8 meses. También para medir la sintomatología autista pasamos el cuestionario de conductas estereotipadas, RBSR, y aquí las puntuaciones son muy bajitas, van del 0 cuando no se presentan este tipo de conductas hasta 10 cuando estas conductas pues, causan una interferencia grave en la vida diaria. También pasamos este cuestionario, que es una escala de congruencia social de sintomatología autista, y aquí podemos ver cómo el 50% de los participantes, que fueron 20, tienen puntuaciones en un rango de gravedad moderado o severo para trastorno del espectro del autismo. Y esto quiere decir que tienen conductas que causan una interferencia significativa en sus interacciones sociales en la vida diaria. También medimos el perfil sensorial de los participantes y podemos ver cómo la mayoría de ellos se sitúan como los demás. Esto quiere decir que están en torno a lo considerado normal en la población general, y algunos de ellos están por encima de lo considerado normal en todos los ámbitos sensoriales. Y este perfil sensorial también nos da cuadrantes. Los cuadrantes son categorías que hablan de un patrón específico de respuesta sensorial, y podemos ver que, por una parte, tanto en búsqueda como en evitación, la mayoría, un 70% de los participantes, están como los demás y el resto están por encima. Y por otra parte, en sensibilidad y en registro, las puntuaciones están más repartidas. En sensibilidad hay 7 participantes que están como los demás, 4 más que los demás y 4 mucho más que los demás. Y en registro, 5 participantes están como los demás, 4 más que los demás y 6 mucho más que los demás. El registro habla del grado en el que un niño ignora las entradas sensoriales o pierde al final información sensorial. Pasamos a hablar de psicopatología. La psicopatología la medimos con este cuestionario, que es de psicopatología infantil hasta los 18 años, y podemos ver que el 27% de los participantes, que fueron 19, tienen una puntuación en un rango patológico para problemas afectivos. También el 27% tienen una puntuación en un rango patológico para problemas de ansiedad. Un 36% tiene una puntuación en un rango patológico para déficit de atención e hiperactividad, y en total un 45% de los participantes tienen puntuación en un rango patológico para algún tipo de trastorno psicopatológico. En cuanto a la funcionalidad, que la medimos con la escala de conducta adaptativa Vineland-3,
Esta prueba se divide en 3 dominios, que son comunicación, habilidades de la vida diaria y socialización. Tiene también una media de 100 y una desviación típica de 15, como he hablado en la capacidad cognitiva. Y podemos ver que las puntuaciones en los dominios de los participantes son bastante homogéneas y están siempre 2 desviaciones típicas por debajo de la población general. En cuanto a la delección, como ya hemos visto, el tamaño medio de delección en nuestros participantes fue de 9,8 megabases, en un rango que va de los 4,04 megabases a 15,30 megabases. Hay 9 sujetos de la muestra que, además de la delección 11Q, tienen algún otro tipo de alteración genética. En todos los casos son duplicaciones en otro cromosoma y en un caso en el mismo cromosoma 11Q. De ellos vimos que 20 participantes se les había realizado a ambos padres una prueba genética para ver si había una posible causalidad, y vemos que en uno de los niños su delección es derivada de una translocación paterna, en 2 hermanos su delección es derivada de una translocación materna, y luego también hay 2 participantes que son madre e hija, entonces la delección de una de ellas es derivada de la delección materna. En total, de los 20 participantes, un 80% es de novo. En cuanto a la correlación entre el tamaño de la delección y las características de las que hemos estado hablando, hemos visto que hay una correlación significativa entre el número de megabases deleccionadas y los hitos evolutivos de edad de primeros pasos sin apoyo y en la edad de sospecha de disarmonía evolutiva. También hemos visto una correlación positiva con el retraso en la adquisición de las primeras palabras y de las primeras frases y en la edad de las primeras palabras y de las primeras frases. Pero no hemos visto ninguna correlación significativa entre el tamaño de la delección y ningún otro hito evolutivo, tampoco con la capacidad cognitiva o grado de minusvalía, ni del nivel de lenguaje expresivo comprensivo, tampoco con la sintomatología autista, con la psicopatología o con la funcionalidad. Pues para concluir, comentar que los resultados que hemos obtenido son congruentes con los vistos en otras publicaciones sobre síndrome de Jacobsen, que es necesario contar con una muestra más grande, con más personas, para tener más validez en los resultados que estamos comunicando. También que los resultados que nosotros estamos dando son incluyendo a todos los participantes de la asociación, tanto a los que tienen una delección pura como a los que, además de la delección, tienen alguna otra alteración genética. Y un siguiente estudio que vamos a hacer es este mismo análisis con las personas que solo tienen la delección 11Q y ver si hay diferencias. Y por último, pues destacar que cuanto más conozcamos las características de este síndrome, nos será más fácil diseñar programas de tratamiento que sean más específicos y que se ajusten mejor a sus dificultades y a sus necesidades. Ya está. Gracias.